Yo soy la ingeniera agrónoma María Rodríguez y en esta clase número 3 vamos a hablar sobre la clasificación de síntomas de algunas enfermedades en algunas especies vegetales. Bueno, primeramente tenemos que identificar qué son los síntomas y signos de las enfermedades. Un síntoma viene a ser una manifestación externa de la enfermedad que puede ser percibida por uno de nuestros sentidos, mientras que el signo es la presencia visible del agente causal de esta enfermedad mediante una o varias de sus estructuras reproductivas. Es decir, se pueden observar los cuerpos de fructificación, los micelios, hifas y también unas masas algodonosas. Esa es la diferencia entre síntoma y signo. Podemos identificar a qué imagen corresponde un síntoma. Un síntoma era que mencionamos, una manifestación externa percibida por uno de nuestros sentidos. Puede ser un amarillamiento, puede ser una necrosis, un abarquillamiento. Bueno, identificamos que esta hoja de tomate está afectada por una enfermedad que es la septoriosis, causada por la Septoria lycopersicii. Es una enfermedad que tiene como característica una necrosis de color marrón oscuro con un centro claro bordeado por un halo clorótico. Viene a ser un síntoma. En el cultivo del tomate, en los frutos observamos una masa algodonosa de un hongo. Cuando se observa un cuerpo de fructificación o una estructura reproductiva, directamente hablamos de un signo. En el cultivo de la frutilla, vemos un fruto atacado o varios frutos atacados por una enfermedad en donde se observa una masa algodonosa. Es decir, ya se observa que el hongo se está reproduciendo y es una observación macroscópica. Mientras que en las hojas se observan unas manchas necróticas con un centro clorótico, entonces no se observa ningún cuerpo de fructificación, pero sí se observa una manifestación. Entonces viene a ser un síntoma. Bueno, hablamos de la clasificación de ellos. Según el área que ocupa, pueden ser localizadas y pueden ser generales. Las localizadas, por ejemplo, son aquellas que se hallan en una parte específica de la planta, puede ser en las raíces. Algunos hongos atacan solamente las hojas, otros atacan solamente los frutos, entonces hablamos de localizados. Los generales, por ejemplo, son aquellos hongos que atacan en forma general a la planta. Por ejemplo, un hongo que ataca la raíz puede atacar normal o tranquilamente a un fruto o ataca a la raíz y afecta completamente a la planta. Según el tamaño, pueden ser microscópicos, aquellos que pueden ser observados con la ayuda de un microscopio, puede ser óptico o electrónico, y los macroscópicos son aquellos que pueden ser observados a simple vista. Según la posición respecto al patógeno, están las que son las primarias. Este se produce en el lugar donde ejerce la acción del patógeno. Por ejemplo, un hongo que invade la raíz puede provocar una podredumbre radicular. Es un síntoma primario. Y un síntoma secundario viene a ser que el hongo ataca a la raíz y como consecuencia del mismo, en la planta se observa una marchitez o un amarillamiento como consecuencia de ese ataque. Los específicos son aquellos producidos por un único factor patogénico conocido y los inespecíficos son aquellos producidos por varios factores patogénicos, es decir, por más de uno. Según el tipo de síntoma están los prenecróticos, los necróticos, atróficos, hipertróficos, complejos y especiales, que vamos a desglosar cada una de ellas. Los prenecróticos, bueno, están las que son la marchitez y el amarillamiento. ¿Pero qué es un síntoma prenecrótico? Son todas aquellas que anteceden a la muerte celular del tejido, como por ejemplo la marchitez, que viene a ser una pérdida de turgencia de los tejidos. Es causada por cualquier patógeno o una condición ambiental que impida la normal absorción de agua por las raíces. Pérdida de turgencia, es decir, la planta empieza a perder el vigor por falta de agua o que sufre por algún tipo de estrés, ya sea por un ataque de una enfermedad a las raíces. El amarillamiento es la destrucción de la clorofila de los tejidos verdes, es decir, que el amarillamiento se da cuando la enfermedad ataca a las hojas. Los necróticos se subdividen en varias.
como la pudrición, el cancro, las manchas necróticas, las muertes ascendentes, las descendentes, el descortezamiento, las estrías necróticas, perforaciones, quemaduras, pústulas. Pero bueno, ¿qué son los necróticos? Son aquellos que involucran una muerte celular y de tejido. Dentro de los necróticos hablamos de la pudrición, que es la destrucción completa del área o del tejido atacado. Esta pudrición puede ser dura o blanda, seca o húmeda o fétida. Bueno, una pudrición dura o seca generalmente son causadas por algunos hongos. Estos atacan generalmente un órgano amiláceo, el cual no despide ningún tipo de olor y no segrega ningún tipo de exudación. Mientras que las pudriciones blandas son causadas por algunas bacterias, como por ejemplo la Arbuenia carotovora, que ataca a las solanáceas como la papa, el pimiento y el tomate. Y esta pudrición es bastante húmeda, segrega algunas exudaciones y es bastante fétida. Entonces, esa diferencia de las pudriciones blandas y las pudriciones secas a tener en cuenta y los agentes causales por ende. Una pudrición a nivel del cuello de la planta son aquellas lesiones o pudriciones a nivel del cuello y generalmente causadas por un complejo de hongos llamadas dumping off, como el Pythium, el Fusarium, Phytophthora y la Rhizoctonia, y atacan a las plántulas y, claro, ocasionan la muerte de las mismas. El cancro es una herida o una lesión hundida con los bordes levantados y corchosos que se presentan en la corteza. Pueden ser de tejidos leñosos o suculentos. El cancro es bastante común observarlos en algunas especies de cítricos, como por ejemplo la naranja o el pomelo, en donde atacan los frutos y ramas. Esta es una enfermedad bastante endémica, muy común en este cultivo, lo cual sí o sí necesita de un método de manejo, especialmente cultural y químico, por supuesto. Las manchas necróticas son las áreas necróticas redondeadas e irregulares dentro de un tejido vivo y que se presentan generalmente en las hojas. Son manchas foliares y muchas veces rodeadas de anillos concéntricos. Estas manchas necróticas generalmente son observadas en las hojas, comúnmente llamadas manchas foliares. La muerte ascendente entonces es la muerte de una planta, ¿verdad? Pero que empieza de las zonas senescentes o zonas viejas y avanza hacia las zonas más jóvenes. Por ejemplo, causada por Phytophthora palmivora en el cultivo del mamón. La muerte regresiva es al contrario, es una muerte que empieza de las zonas más jóvenes y avanza hacia las zonas más senescentes. El descortezamiento viene a ser un desprendimiento de la corteza de las especies leñosas, por ejemplo el Exocortis, de los cítricos. Las estrías necróticas es muy común observarlas en algunas especies de gramíneas, como por ejemplo el maíz, el trigo y algunas veces también el cultivo de los plátanos. Es una especie de hojas con venación paralela. En este caso, la necrosis se forma en forma de líneas o bandas paralelas a las nervaduras. Y es todo por esta clase y les estaré dejando un cuestionario para que puedan resolverlas.